sanidad, educación más o menos. Voy a intentar. Muy buenos días. Vamos a iniciar la segunda jornada del 7º Congreso de Catalanidad Hispánica. Contamos por primera vez en estos congresos con Ernesto Ladrón de Guevara. Muy brevemente, pues puedo decir que es un luchador nato desde siempre contra el nacionalismo, especialmente el nacionalismo vasco. Fue secretario del Foro Ermua, ha sido diputado foral por Unidad Alavesa, ha estado amenazado por ETA, ha tenido que pasar una parte de su vida pues con guardaespaldas. Ahora es tesorero de la asociación, una de las asociaciones más interesantes y más combativas contra el tema de la inmersión lingüística, que es la asociación Hablamos Español, y tengo que reconocer que nos conocimos pues por precisamente la presidente de Hablamos Español, una amiga común, Gloria Lago, que me dijo, bueno, pues hay está Ernesto que te quiere pedir un favor y tal. Y entonces, bueno, le llamé y entonces, bueno, me engañó para montar una asociación que es Unidad Hispanista. Es una asociación que ya ha arrancado, que tiene como intención ir contactando con todas las asociaciones hispanistas que hay por el mundo, que están saliendo un montón, y en esta, digamos, idea de fondo de poder reencontrar nuestra identidad pues ahí en las Españas, de ultramar. Y bueno, es un proyecto pues más que emocionante y evidentemente le dije que sí y estamos trabajando en ello. Él es experto en temas de cognición, por tanto de los procesos de aprendizaje y por tanto de cómo se manipulan los procesos de aprendizaje, aunque las dos últimas obras tienen más relación con la hispanidad, ¿no? Si mal no recuerdo. Y la conferencia está muy hilada con la que ayer, la excelente conferencia, la magistral conferencia del profesor Francisco Caja, que nos hablaba de la metamorfosis de la lengua, esa tercera lengua que es la de la comunidad, esa lengua que representa una especie de espíritu de la comunidad sacralizada que representa el nacionalismo. Pues hoy nos va a hablar Ernesto. El título de la conferencia es La modificación cognitiva para la preparación del totalitarismo. Incluso va a hacer algún pequeño así audio, ¿no? Para que podamos visualizar. Hola, buenos días. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de Somatem, a cuya organización le sigo frecuentemente y soy admirador. Es un movimiento de resistencia como el que tuvimos en el País Vasco con ETA. En este caso no es que haya aquí una ETA, hubo Terra Lliure, pero en fin, el movimiento fascista, esto sí que es fascismo puro y duro, el movimiento fascista de sometimiento a la población aquí es brutal, ¿no? Entonces no hace falta explicarlo porque yo no soy de aquí y ustedes sí, pero vamos, por tanto mi felicitación a esta resistencia, porque es necesario que los ciudadanos no aguanten cosas que son absolutamente inaceptables, y ese sometimiento nos lleva a la esclavitud. Por tanto, tenemos la legitimidad moral de hacerlo, porque si no, no seremos personas, seremos objetos, que es lo que pretenden. Y de eso voy a hablar hoy en esta charla. Antes que nada, voy a poner un audio. Se trata de una película que se titula Acción Ejecutiva, y en esa película, dentro del contexto de la película, aparece un fragmento inexplicablemente que es este. Vamos a ver. Y sobre esto vamos a iniciar la charla. A ver si se oye, ¿eh? Bueno, primero a ver si carga. El verdadero problema es este, Jim. Dentro de 20 años habrá 7.000 millones de seres humanos.
La mayoría morenos, amarillos o negros. Todos hambrientos y todos decididos a procrear. Saldrán de sus hormigueros e invadirán Europa y América. De ahí lo de Vietnam. Un esfuerzo total allí nos permitiría controlar el sur de Asia en las próximas décadas. Con un planteamiento adecuado podríamos reducir la población a 550 millones a fines de siglo. Lo sé. He visto los datos. ¿No crees que hablamos como si fuéramos dioses omnipotentes? Alguien tiene que hacerlo. No solo se beneficiarán las naciones afectadas, sino que la técnica podrá utilizarse para reducir nuestro propio exceso de población. Negros, puertorriqueños, chicanos, blancos menesterosos y todo eso. Bueno, este fragmento, muy breve, pero muy sustancioso, aparece en la película Acción Ejecutiva. Se trata de esta película, así en resumen, de cómo una conspiración urde el asesinato de Kennedy. Entonces, bueno, es una película bastante buena, a mí me gusta, por lo menos, y bastante, yo creo que fiel a los hechos. Pero esto aparece sin explicación en el transcurso de la película y dices, ¿y por qué? Bueno, esta película fue realizada en el año 1973. Se me oye bien, ¿verdad? En 1973. Me voy a referir a ese contexto histórico y voy a contextualizar un poco la charla en la evolución de los diferentes acontecimientos a lo largo de la historia de modificación cognitiva, porque esto no es una cosa nueva. En 1968 se creó el Club de Roma. El Club de Roma fue una reunión de gente, de notables entre comillas, o sea, gente que yo llamo de mal vivir, que conspira de cómo organizar el mundo. Sobre la base de la excusa de que había mucha población y se preveía un crecimiento exponencial de esa población, pues llegaron a la conclusión de que había que reducirla, pero ellos se lo sacaron de la manga, nadie se les había elegido para eso. Y en 1971, me parece que fue, se editó un libro que se llamaba Los límites del crecimiento. En ese libro entrevistan a 70 y tantos personajes y el líder intelectual de todo eso fue Skinner. Skinner pues era un psicólogo conductista que inventó el conductismo, que sobre la base de que las personas estamos despojados de personalidad, somos como las ratas, se puede experimentar con nosotros, más o menos lo que están haciendo ahora, por cierto, se puede experimentar porque las personas no tienen dignidad, entonces somos seres vivos homologables a una vaca o una culebra, y entonces pues se puede manejar la conducta en base a la modificación del contexto, del ambiente, mediante procesos de estímulo-respuesta, mediante reacción operativa al comportamiento, de tal manera que si genera una satisfacción se reproduce el comportamiento. Si la respuesta es negativa a ese comportamiento, la respuesta es inhibitoria, es decir, la conducta es inhibitoria y se extingue. En fin, eso fue el conductismo. Yo recuerdo que cuando hacía yo magisterio en aquella época, de los años 60 y pico, pues estaba de moda la educación programada, las fichas, toda esta historia, ¿no?, que algunos de ustedes recordarán. Y estaba basada pues, en la aplicación de la informática, entonces incipiente al mundo de la enseñanza, pero como no había ordenadores, pues era todo por fichas y tal, pero vamos, bajo la idea de que la persona pues, es un ser que no tiene importancia, que podemos morir y ser extinguidos si es necesario, podemos... Bueno, esa filosofía tan absolutamente atroz es la que impregnó los límites del crecimiento. Digo esto porque la película, casualmente, fue editada en aquel momento, fue producida en aquel instante. Y ya ven, ¿por qué sacaron este fragmento en la película si no venía a cuento? Podemos especular, ¿no? Podemos hacer muchas especulaciones, pero lo que está claro que aquí, detrás de esto, de este fragmento que aparece sin comerlo ni beberlo, había una intención. Y probablemente esa intención no cabe otra posibilidad de deducir que era pues
inducir en las mentes de la gente de una manera subliminar una forma de percibir la existencia humana. Se puede perfectamente pues crear bueno, por cierto, como decía Malthus, voy a leer lo que dice Malthus en el siglo XVIII. En vez de recomendarles limpieza a los pobres, hemos de aconsejarles lo contrario. Haremos más estrechas las calles, meteremos más gente en las casas, trataremos de provocar la aparición de alguna pandemia. Palabras textuales. O si no bastan los cataclismos de la naturaleza, el Estado debe contribuir poniendo su ingrediente de guerras, desentendiéndose de la sanidad pública y de cualquier norma de protección humana. Es decir, había que... Yo lo digo esto por el concepto filosófico, antropológico, de la visión de la persona, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva ya cabe todo. Y entonces nos tratan como a ratas, y eso es lo que un poco han estado haciendo con esa modificación cognitiva. Empezaron allí por los años, o sea, por principios del siglo XIX, con la propaganda sobre la leyenda negra para destruir el espíritu hispanista. Con la mano negra de la masonería y los intereses anglos unidos para destruir la hispanidad, para fragmentarla, dividirla, trocearla. Porque así era una forma de destruir la capacidad que tenía la hispanidad para impregnar el espíritu cristiano, el espíritu civilizador de Isabel la Católica, expandir ese espíritu, y había que atacar al imperio español y a las Españas del otro lado de ultramar. Entonces lo consiguieron gracias a la eficaz colaboración inconsciente de un inútil que era Fernando VII, porque al cual se le ofreció la posibilidad de confederar aquellos virreinatos, aun cuando siendo independientes bajo la corona de Castilla, la corona de España en aquel momento. Y Fernando VII y los liberales masones dijeron que ni hablar. Fernando VII porque era un egocéntrico, y Godoy con Carlos IV por lo mismo. Entraron las tropas napoleónicas aquí por la guerra contra Inglaterra y tal. Bueno, aprovechó Napoleón para intentar apropiarse España, y de paso la hispanidad, es decir, fuimos el bocadillo de todas las bocas. Entonces, todo eso, ese caldo de cultivo se generó por modificación cognitiva. Llegaron las ideas ilustradas, llegaron las ideas masónicas, llegaron las iglesias protestantes a Sudamérica, programada por Roosevelt más tarde, para erradicar ese sustrato cultural, teológico, cristiano e ideológico, si se quiere, desde el punto de vista antropológico, erradicarlo y modificarlo. O sea, quiero decir con esto de que esto no es nuevo, como tampoco es nuevo que, por ejemplo, en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un instituto, el instituto, lo estoy buscando porque nunca me acuerdo yo del nombre, en Inglaterra, en Londres. Bueno, pues ya no me acuerdo ahora cómo se titulaba, cómo se llamaba esto, y lo he perdido. Bueno, un instituto que tiene un nombre como ruso, bueno, que se dedicó a recuperar psicológicamente a la gente que había estado en la guerra, que había quedado traumatizada. Y entonces el experimento fue tan notable en la capacidad de modificar la cognición de la gente que había quedado traumatizada por la guerra, que dijeron, pues esto que ha servido, va a servir también para modificar la forma de ver las cosas de la gente. Entonces, ¿cómo se modifica la forma de ver las cosas de la gente? Convirtiéndola en masa. Hay que acabar con la individualidad de las personas, con la capacidad de las personas por pensar por sí mismos, con la capacidad de las personas por realizarse a sí mismos, con la capacidad de las personas de influir sobre los demás para cambiar las cosas, con la capacidad de las personas de ser personas, convertirlas en engranajes. ¿Y cómo se hace eso?
Pues eso tiene una técnica, evidentemente, que sigue unos pasos. Esos pasos son, pues, cambiar la lengua, cambiar la cosmovisión, cambiar, arrancar las raíces de esas personas para que no sepan de dónde vienen, quiénes son, modificar su identidad colectiva, modificar sus tradiciones, modificar sus valores, destruir sus valores más que modificarlos, y meter una teología pagana, como es el transexualismo, el feminismo, en fin, todas estas cosas que ahora estamos viendo tan distópicas, que lo que hacen es hundir a la gente en sus elementos sustantes y fundantes como partes de una componente histórica y social que forma una antropología cultural. Esa antropología se modifica, se cambia y, por tanto, a partir del momento en el que esa persona deja de ser un elemento más de la cadena histórica, ontológica o fenomenológica desde el punto de vista humano, pues es perfectamente manipulable y ese engranaje de una ingeniería al efecto de formar un nuevo orden mundial, la nueva normalidad. Recuerden el proceso constituyente que dijo en su día el ministro de Justicia en la primera fase de pandemia. El proceso constituyente, ¿qué significa eso? Que lo que ahora existe ya ha dejado de existir. Digo, ha dejado de existir. La Constitución ha dejado de existir. La Constitución es una componente de valores humanísticos basados en los derechos humanos, pero como ya los derechos individuales han dejado de existir, pasamos a una nueva fase que son un orden mundial basado en una situación en la que las personas somos engranajes, seremos engranajes y seremos esclavos. Por eso la disgregación, la ruptura, la atomización de las sociedades. Como dijo Ugarte, un socialista argentino, a mediados del siglo XX, dijo que cuidado porque a través de la lengua se produce la fragmentación, se produce la modificación mental y se produce, por tanto, la sumisión de esas sociedades a quienes quieren esclavizarlas. Eso es lo que está pasando hoy, nos gusta o no. Y en ese contexto, pues claro, hay que cambiar la historia, porque si uno tiene un conocimiento consciente de lo que ha sido su pasado, a esa persona no se le puede manipular. Si a una persona se le crean lagunas que son mares en el desconocimiento de la historia y la evolución antropológica de su sociedad y de ellos mismos como personas formadas en una estirpe que le ha venido sucediéndose en el tiempo y que, por tanto, ha habido unos hechos históricos, nobles, unos hechos heroicos, como la conquista de América, la civilización fundante de la hispanidad, etcétera, todo eso. Claro, ese desconocimiento ya que te da igual ser perteneciente a una cosa inventada como es Euskal Herria, por ejemplo en mi caso, que ser español. Le da igual, por tanto se queda con lo pequeño, no se queda con lo grande, con la casa grande, con la casa de sus padres, no se queda acogido a algo que le da cobijo, que le da techo, que le da protección, que es fuerte, que es capaz de sobrevivir en una biocenosis en la que el grande se come al chico. No, se queda con lo pequeño, porque como desconoce todo, pues me quedo con lo próximo, con lo cercano. Y por eso tanto interés en adoctrinar, tanto interés en llevar a esos jóvenes a un comecocos como jamás se ha conocido, jamás, que no me cuenten la historia de Franco, porque yo la he vivido y no tiene nada que ver con esto es mucho más brutal. Y a mí me da igual que me llamen facha, que me llamen lo que quieran, porque eso es la realidad pura y dura. Y yo en el franquismo luché contra el Franco. Yo no he sido un reaccionario según su criterio. Hoy sí lo soy, porque he visto lo que hay. Entonces,
y además lo he vivido, lo he padecido, vamos, la persecución de ETA y todo esto, vamos. Todo eso forma parte de una componente en la cual el nacionalismo es un fraude, porque favorecen y son mercenarios del globalismo, de un globalismo brutal. El globalismo lo que quiere es eso, la fragmentación, la división, el debilitamiento de las sociedades para parasitarlas, para esos buitres que sobrevuelan para ver cómo nos morimos. Cuando estemos muertos vendrán a comerse los cadáveres y a llevarse nuestro patrimonio y nuestra riqueza, hacerse con las viviendas, como está pasando en poblaciones grandes, supongo que aquí, pero en Madrid sobre todo, ponerles a renta, esclavizar a la gente, en fin. Ese es el mundo distópico que se avecina y la gente inconscientemente no es capaz de verlo y de resistir contra eso. Ese es lo que yo llamo modificación cognitiva. Y entonces eso forma parte de un término que yo tengo acuñado, que no sé si habrá alguien más que lo haya usado, pero yo le llamo molde cognitivo. El molde cognitivo significa una especie de cajón que te meten en la cabeza con 4 ingredientes, 4 referencias, 4 tópicos, 4 mitos, 4 mentiras, 4 desfiguraciones de la realidad brutales, bestiales, que es que cualquier persona con una cierta inteligencia las puede ver y parece mentira que no se vean, pues te impide ver lo que hay alrededor. Y lo digo haciendo introspección, porque yo he sido también de los que han tenido un molde mental en la cabeza. Yo estuve en el Partido Socialista 18 años, luego me di cuenta de que yo tenía unos errores de concepción brutales, brutales. Unas mentiras metidas en la cabeza faraónicas, como las pirámides de Egipto de grandes, o sea, mentiras pero grandiosas sobre el tema de la República, sobre el tema de la guerra civil, de los buenos y malos, el maniqueísmo, en fin, todo eso, es que yo lo he vivido, por eso introspectivamente yo sé, porque acabo de ser consciente de ello, de cuál era el encajonamiento mental que yo tenía para pensar con libertad. Y la liberación de uno nace desde el punto de vista de que adquieres un pensamiento libre y con capacidad de interpretación que no esté dirigida, manipulada. Y eso es lo grave que se está produciendo en este momento en las escuelas, es que es eso exactamente lo que se está haciendo. Manipular a los niños. Eso es de una gravedad brutal, porque viola los derechos del niño hasta un grado indescriptible. Es de una gravedad brutal que requiere un Nuremberg. Y lo digo como pedagogo. Y además, no me va a dar tiempo, pero hay ejemplos a aburrir de la manipulación cognitiva de los niños. Yo solo voy a decir, tengo aquí papeles para aburrir, para leer, pero como sé que me enrollo y al final lo que eran 50 minutos se convierten en 3 horas, voy a leer algo que me pasó a mí con mi hija. Estaba yo un día haciendo limpieza en un desván y tenía allí los papeles de mi hija de bachillerato, pero bueno. Y me quedé patético, asombrado, o sea, yo no sé, me entraron unos sopores, unas ganas de ir al instituto y buscar al profesor. Esto, un examen, un texto de José Bergamín, ver, oír y no callar. El ministro de Interior, un texto para un examen, para comentar. El ministro de Interior o Gobernación dijo a los guerrilleros de ETA que si querían guerra la tendrían. Nosotros pensamos, pero orgullosamente, que la tendrían aunque no la quisieran. Texto para comentar en bachillerato. El ministro de Exterior o Relaciones Exteriores se va siempre fuera de España, como recientemente a Roma. Y como a su ministro de Exterioridades le corresponde, también pero orgullosamente, a decirles a los europeos, ahora a los romanos, lo que no quiere o no sabe cómo o no puede decirnos dentro de España a los españoles. Por último, el ministro de Justicia nos dice desde Murcia que él no es carcelero mayor, sino notario mayor del reino, también perrogullada, porque podríamos perrogullescamente deducir que su tardía visita a la siniestra prisión de Segovia la hizo por Dafne para levantar acta.
¿Qué pretendía este canalla de profesor, canalla, sinvergüenza, que debería estar en la cárcel? ¿Qué pretendía? Mediante los comentarios de texto, incluida de mi hija, que evidentemente el nacionalista no tenía nada porque en algo se tenía que parecer a su padre, hiciera un comentario en el que evidentemente dijera esto no sé qué, no sé cuánto, evidentemente en la dirección contraria, con lo cual mi hija ya estaba en la lista negra y cateada. Estas cosas tan graves suceden cotidianamente y ustedes lo saben, que les voy a enseñar yo de lo que ocurre en el País Vasco. Pero suceden porque la lengua se ha utilizado para filtrar al profesorado. En el País Vasco, desde el año 82 hasta el 86, se marcharon 4.000 profesores de una tacada. Aquí, 4 veces más. No me acuerdo la cifra, pero bastante más. Hicieron una limpieza brutal. Yo en aquel momento, en el año 86, fui asesor en la delegación del gobierno, bueno, no voy a decir el nombre, porque en la delegación del gobierno del País Vasco, fui asesor de educación. Duré 6 meses por lo siguiente. Vi todo esto que estaba pasando y le dije al delegado del gobierno, dije, esto va a acabar en una hegemonía cultural del nacionalismo que aquí no se va a mover nada que no sea nacionalista, en poco tiempo. No te preocupes porque aquí, no, tú estuviste en la escuela franquista y tú no eres falangista, tú eres socialista. Digo, pero ¿y esto no crees tú que esto no es normal? Nada, déjalo. Bueno, me cogí un avión y fui a hablar con Mariano Pérez Galán, que era asesor de Garra, vicepresidencia de gobierno. Y le conté la misma historia. Cuidado con los libros de texto, cuidado con el material didáctico, que es todo elementos de adoctrinamiento. Cuidado con la lengua, que no se está cumpliendo la ley de normalización, que lo que es modelo A en lengua en castellano, de enseñanza en castellano, en español, se va a convertir todo en inmersión lingüística. Que no, hombre, que no, que la ley de normalización dice esto, y el decreto de modelos dice A, B y D, A en castellano, B mixto y D todo en euskera. Y eso va por zonas. Si la zona predominante es castellana, A. Si es euskérica, B. O sea, D. Y si es mixta, B. Digo, sí, muy bonito, pero lo que se va a hacer es lo contrario. Y me dice, pues vuélvete a Vitoria, que no quiero que molestemos al nacionalismo. Me dijo Mariano Peral, el asesor de Garra. No hay que molestar al PNV. El PNV es nuestro socio natural. Y nuestro enemigo natural es el PP, porque es al que le tenemos que disputar la presencia en Moncloa. Digo, muy bonito. O sea, que esto es lo que hay. O sea, da lo mismo lo que pase a la gente, a la población. Pues aquí lo que hace falta es que el PSOE gobierne para siempre. Vale, pues adiós, para siempre. Hasta luego, para siempre. Y me marché. Bueno, eso es lo que ha estado pasando y no me voy a alargar porque PP lo mismo, etc. No me voy a alargar, pero lo que es cierto es que se les ha dejado el campo libre al nacionalismo para que hagan de su capa un sayo. Y los socialistas han hecho otro tanto a su manera, otro tanto. Eso de la modificación cognitiva, la ley de memoria histórica, que hablará luego Jesús, Luenz, etc. Entonces, a ver cómo se me pasa el tiempo volando. Entonces, bueno, pues, ¿qué más cosas se están haciendo para modificar la percepción? Porque, ¿qué es la percepción? La percepción es, pues, mediante sensaciones, mediante lo que vemos, oímos, palpamos, etc., observamos cuál es la objetividad de las cosas. Vemos que esto es redondo, esa es la percepción, ¿no? Veo que esto es azul, es como el cielo, un poco más oscuro, en fin, esa es la percepción, pero la percepción está también formada por algo que se llaman los valores, según la cual filtramos los estímulos externos y configuramos en nuestra mente una imagen de la realidad. Claro, de acuerdo a cómo sean los valores, pues ya sesgamos esa percepción. La percepción
está formada por las palabras, el lenguaje. Sin lenguaje no hay pensamiento, lo decía Chomsky, lo decía Vygotsky. Los mimbres del pensamiento están formados por palabras. Esas palabras están contextualizadas, tienen su pozo sentimental, emocional, tienen su pozo semántico y tienen su pozo histórico-cultural, antropológico. Si esas palabras se manipulan, estás desfigurando esa realidad transmitida, heredada. Le quitas al individuo su sentido de pertenencia y su sentido de la realidad transmitida. ¿Sí? Sus componentes de pensamiento, sus componentes de adquisición de las realidades y la meditación sobre esas realidades. De tal manera que al niño se le impide meditar para que sea plano mentalmente. Ese es el objetivo. Conseguir individuos, personas planas mentalmente. Destrucción de la ciudadanía, de la civilización fundante, es decir, nuestra civilización occidental, que somos nosotros los creadores, los hispanos, gracias a la obra de los Austrias. Acabar con esa historia, ni inventar eso. ¿Por qué? Porque eso es la antítesis de lo que pretenden hacer. Toda esa percepción sesgada lleva al individuo a perder su capacidad de ser inteligente. Personas que potencialmente, por su componente genético, tiene unas potencialidades enormes, se les limita esas potencialidades, se crea una situación contraria al sentido humanístico y antropológico de lo que es la educación, que es desarrollar al máximo las potencialidades humanas, limitarlas, dejarlas rasas, sin efecto. Quizá les parezca un poco exagerado lo que digo, pero no hay más que ver la realidad. Miren, por ejemplo, aquí tengo una gráfica, esto es del informe PIRLS de la OCDE, es la hermana de PISA, pero esto en primaria. Solamente una referencia, una referencia. País Vasco, doble de presupuesto que comunidades limítrofes como son La Rioja, Cantabria o Castilla y León. Doble de presupuesto, porque si algo, gracias al concierto económico, gracias al resto de los españoles, pues somos privilegiados en dinero. Para 2,5 millones de personas tenemos algo que a mí me da vergüenza como castellano. Iba a decir como vasco, no, yo me considero castellano, soy alavés. Pero, en fin, miren, está al revés. Comprensión lectora, verbal. Yo llamo verbal porque es más que la lectora. Porque ahí entra también lo audible, la comprensión oral y escrita. O sea, la comprensión expresión. País Vasco, aquí, este es el primero, este es el último, comprensión verbal. Comprensión verbal. ¿Qué es la comprensión verbal? Es la base del aprendizaje. Sin comprensión verbal no hay posibilidad de aprender. Porque todo el pensamiento, toda capacidad de interpretación de textos, toda capacidad de adquisición de un lenguaje culto, de unos registros cultos de captación de teórico de las cosas, de abstracción, de pensamiento hipotético deductivo, está basado en la comprensión verbal. Es la base de las actitudes mentales primarias. De ahí viene también el razonamiento. Luego dicen, es que en las matemáticas también estamos por el suelo. Claro, es que la comprensión verbal lastra el razonamiento. Si no hay comprensión verbal, no hay razonamiento matemático tampoco. Es toda una cadena. Y eso no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Maslow, Cattell, sus pruebas de diagnóstico. Es decir, ¿qué está ocurriendo? Estamos haciendo a los niños tontos. Estamos haciendo a los niños tontos. En la Euskadi sabiniana,
que yo le llamo vascongadas, porque es el término histórico real, vascongadas, porque fueron vasconizadas, no son los vascos auténticos los que hay allí. Allí había autrigones, caristos, bárbaros. En esas vascongadas, en los años 80, en Álava hablaba euskera el 5%. Hoy lo conoce el 20% por ahí, y yo creo que es exagerado. Conocer quiere decir entender, no usar. El uso del euskera está en un 15%, con las cifras del gobierno vasco. Y yo creo que es menos, porque hace 20 años hicimos un estudio con Amado de Miguel, que por cierto, el iniciador de aquel estudio fui yo, y se montó una guerra a muerte contra Amado de Miguel, que bueno, aquí tengo sus declaraciones con amenazas, etc., para que no pudiera hacer el estudio. Según aquel estudio, estaba en un 10% el uso social del euskera. Creo que era el 9%. Bueno, después de 40 años, en aquellos tiempos 20.000 millones de pesetas anuales de presupuesto dedicado al euskera, año tras año, dicen que ahora son 2.000 millones de euros lo que se ha gastado. Parece mucho, pero yo creo que es bastante más. Después de todo ese esfuerzo, de sacrificio, gente que ha desarrollado cáncer porque no era capaz a sus 50 años de aprender esa lengua tan atípica, por decirlo así, tan dispar con respecto a las lenguas romances. Después de todo ese sacrificio, de ese suplicio, resulta que no ha aumentado ni un punto porcentual el uso social del euskera desde hace 30 años. Es decir, ¿para qué ha servido todo ese gasto? ¿Y por qué no ha subido el uso social? Porque la realidad va por otro camino. La realidad va por el camino de las realidades empíricas. Si tú vas a comprar 1 kilo de manzanas, pues tú no le vas al tendero en Vitoria a pedírselo en euskera porque no te entiende. Ni el tendero te va a atender en euskera porque tú no le entiendes. Porque la mayoría abrumadora de la población, y digo en Álava, que es donde yo vivo, pero lo mismo en Vizcaya, y menos, pero también en Guipúzcoa, sigue hablando castellano, aunque lluevan piedras. ¿Por qué? Porque es lo práctico, porque en un recinto de un territorio que es casi como Andorra, un poquito mayor, de 2,5 millones de habitantes, con una lengua de indios, ¿para qué te sirve? Si es el inglés lo que hoy nos interesa, tal como está el mundo. Entonces, eso ha llevado a esto, es decir, una comprensión verbal lastimosa, un fracaso escolar brutal. Y aquí, en Cataluña, no soy yo quien, soy la persona autorizada para decirlo, porque ahí estuvo aquí Paco Caja, duplica el fracaso escolar la población castellanohablante a la catalanohablante. ¿Por qué? Porque la catalanohablante es su lengua materna y la castellanohablante no es catalanohablante. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero no se respetan lo que dicen las normas internacionales, lo que dice Vygotsky y los teóricos de educación, que si no hay una lengua materna que se desarrolla, se adquiere los registros cultos, el fracaso está servido. Es que lo dicen todos los teóricos, tengo aquí un montón de ejemplos. Pero es que es más, fíjese, a ver qué veis, bueno, fíjese lo que, a ver, vamos a ver, bueno, lo digo de memoria. Lo que decían los nacionalistas en los años 20 del siglo pasado, en los años 35, 36, la Sociedad de Estudios Vascos, que hizo un informe para el Estatuto de Estella, de la Comunidad Autónoma, para un estatuto nacionalista, que decían, los niños deben aprender en su lengua materna.
Landeta, que era un nacionalista famoso, decía: los niños o aprenden en euskera, que es la lengua materna, o no son capaces de aprender, para las zonas vascohablantes, claro. Y los niños deben aprender en castellano allí donde sea castellano. Eso decían los nacionalistas en los años 30. Entonces, ¿por qué han cambiado? Porque aquí hay un proyecto político detrás. Evidentemente, vamos, claro, eso es de perogrullo, ¿no? Y ese proyecto político, fíjese, en 1910, ya ha llovido, lo decía un tal Elizalde, que era un seguidor de Sabino Arana, y yo leo esto porque, ¿para qué leer más textos y más citas? Aquí está concentrado todo. Esto es lo que ha desarrollado el PNV, y hablo del PNV porque yo vengo de allí, y si algo conozco es a ese partido maldito. Dice: las etapas que debe recorrer todo nacionalismo normal, insisto, en 1910, y por tanto el nuestro son estas tres, y por este mismo orden cronológico. Primeramente, la etapa social y cultural, en la que se va despertando y arraigando la conciencia de la nacionalidad y se va elaborando el programa sociopolítico que contiene las aspiraciones de la nacionalidad renaciente. Insisto, la etapa social y cultural en la que se va despertando y arraigando la conciencia de la nacionalidad y se va elaborando el programa sociopolítico que contiene las aspiraciones de la nacionalidad renaciente. Esta es la etapa fundamental, la etapa de las escuelas, de las academias, los ateneos, de las publicaciones científicas y literarias, todo hay que manipularlo, todo, de las cooperativas obreras, de los congresos de estudio, de las semanas sociales. Viene a continuación, aunque sin cerrar la primera, que sigue subsistiendo la etapa política. Primero la cultural, primero cambiar la mentalidad de la gente, troquelando sus mentes, su cabeza. Segunda, la etapa política, en esa ya estamos, ya, hace tiempo. La etapa política, durante la cual el nacionalismo, por medio de sus representaciones parlamentarias y administrativas, trata de incorporar a la vida pública el conjunto de soluciones estudiadas y elaboradas durante la etapa anterior. Primero siembra, luego recoge. Primero, como decía Arzallus, mueve el árbol, luego recoge las nueces. Aquí lo mismo, pero en otro... Siempre el mismo paradigma. Esta segunda es la etapa de las elecciones, de los mítines políticos y de todo el movimiento que esta clase de actuación trae consigo. Finalmente, y subsistiendo las dos primeras etapas, llega la final. ¿Y cuál es la final? La final es triunfo completo y pleno dominio. Ya está todo dicho. Primero, comer el coco a la gente. Segundo, cuando la gente son clones, zombies mutantes, van zumbaos de la cabeza. La política, todo el mundo a votar al PNV, pon. Y luego, si alguien se resiste, toma dinero. Hala, te compro, tú me votas y a cambio te doy subvenciones para la vid, para la patata, para... Si no, no hay subvenciones. Triunfo completo, pleno dominio. ¿Esto en teoría política cómo se llama? Bueno, y luego nos llaman fachas a los demás. Esto es modificación cognitiva, esto es totalitarismo, lo dice el texto. 1910, insisto. Y después, pues han seguido. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda. 10 minutos. Bueno, miren, PNV, programa político. El desarrollo del euskera contribuye significativamente a enriquecer nuestra diversidad y a consolidar los lazos de convivencia entre los vascos de todos los territorios. El euskera es el eje fundamental de nuestra construcción nacional y social, a la vez que un factor de cohesión interterritorial. Ya. Otro. Tenemos que euskaldinizar la enseñanza de colegio en colegio, de facultad en facultad y a lo largo de toda Euskal Herria. Y cuando hablamos de euskaldinizar no estamos hablando solo de la lengua, sino de una euskaldinización integral.
entiende, ¿no? No, es que no es una cosa de lengua, ¿eh? Una escolaridad integral, esto tiene miga. No nos vale que se aprendan en euskera los contenidos españoles y franceses, menos todavía, claro, que estos se aprendan en castellano o francés, por supuesto. Lo que nosotros queremos es el currículum vasco, por cierto, es currículum, no currículum, pero ellos dicen currículum vasco que se transmite en euskera. Es decir, adoctrinamiento, vamos, como la copa de un pino. El modelo de la actual enseñanza es colonial. Esto lo decían en los años 80, más o menos. Bueno, después no hace falta que digan, porque lo han hecho. Una revista que se distribuía en los colegios, que se llamaba Kili, la Diputación, la distribuía pues, para que los niños pues leyeran. Esto para niños, Soberanía, libertad, independencia, es la misma cosa. Un derecho que nos corresponde a todos, derecho natural, derecho sagrado. Todos queremos ese derecho. Para no perder esa soberanía, los pueblos tienen servicio militar, escuela de enseñanza a pegar tiros, ejército, grupo numeroso de jóvenes para defender algo a tiros. Esto sí, esto no lo digo yo. Y organizaciones semejantes bendecidas por la ley. Entiéndalo como hay que entenderlo, Otro. Euskal Herria no es dueña de sí misma. Euskal Herria no estaría así si los dos estados vecinos no hubieran sido ocupadores, si no fueran estados imperialistas. Esto para niños, Niños de primaria, Bueno. Bueno. En definitiva, la idea es formar la masa. En la masa, como en el pan, está la virtud. La masa es, según Gustave Le Bon, un psicólogo de finales del siglo XIX, un ente colectivo que absorbe al individuo, lo despersonaliza, y entonces el individuo ya no piensa por sí mismo, sino es la masa la que tiene el espíritu psicológico que guía al individuo. El objetivo es la masa. Y Gustave Le Bon decía, las muchedumbres organizadas siempre han desempeñado un papel importante en la vida de los pueblos. Pero este papel no ha tenido nunca la envergadura que posee en nuestros días. La sustitución de la actividad consciente de los individuos por la acción inconsciente de las masas es una de las principales características de nuestro tiempo. Y decía, hasta el presente, estas destrucciones completas de una civilización gastada, entendámoslo como pasa hoy. Hoy consideran que nuestra civilización ya está gastada, que hay que crear una cosa nueva. Han constituido la tarea más obvia de las masas. Realmente no es tan solo en la actualidad en donde podemos rastrear esto. La historia nos dice que desde el momento en que pierden su vigor las fuerzas morales sobre las cuales ha descansado una civilización importante, su disolución final resulta producida por esas masas inconscientes y brutales que denominamos bastante justificadamente como bárbaras. Hasta ahora, las civilizaciones han sido creadas y dirigidas solo por una pequeña aristocracia intelectual, nunca por muchedumbres. Las masas son solamente poderosas para destruir. Y por eso quieren masas, no quieren individuos. Hoy, lo revolucionario es que los individuos tengan personalidad y sean personalidad consciente, es decir, que sean consecuentes y conscientes con su propia cosmovisión personal, que edifique su construcción personal, su constitución mental sobre la base del estudio, del análisis, de la lectura y del pensamiento. Pero ninguna de esas cosas quieren que exista ni pensamiento, ni lengua propia, la de los individuos, no la de las regiones, que eso no es propia, ni pensamiento propio, ni capacidad de
elaborar su propio constructo mental sobre la base de la captación de la realidad objetiva. Y eso solo se construye con una educación que sea educativa, no con una educación que sea adocenadora o alienadora, que es lo que actualmente está pasando, que no es educación, es otra cosa. Esto es, haciendo un parangón, una similitud, como la escuela soviética, cuyo fin y objetivo era preservar el régimen. Pues esto es igual, lo que está pasando en Cataluña, en País Vasco, y lo que empieza a pasar en toda España gracias a la izquierda. No es su modelo, lo que cuando yo milité en el Partido Socialista teníamos creído que iba a ser aquello de escuela pública, científica, o plural. No, ni es plural, porque la tratan de moldear a su gusto, ni es científica, ni es democrática, ni es pública en el sentido de público de republicano, en el sentido puro de la palabra republicano, es decir, del pueblo. No, es del partido. Es del partido. Y eso tiene un nombre, que es totalitarismo. Llámese comunismo, llámese como se le llame, pero no es una socialdemocracia. Y vamos hacia un modelo totalitario. Y este proceso es totalitario como proceso y como fin sigue siendo más totalitario de lo que ha sido hasta ahora. Muchas gracias. Eso es. Quien quiera salir, dejamos.